Vamos con información de último minuto junto a Nicolás Crum, porque se ha reportado una caída fatal de una mujer desde un sexto piso en Carmen con Santa Isabel, en el centro de Santiago, y además podría presentar heridas de arma blanca. Nicolás Crum nos va a contar más antecedentes. Estamos viendo que ya está cercado el lugar ahí en el centro con presencia de carabineros. Nicolás, ¿cómo estás? Sí, hola Toti, ¿cómo estás? Efectivamente, un procedimiento en pleno desarrollo aquí en calle Carmen, casi al llegar a Santa Isabel. Como ustedes ven en la imagen, está Carabineros en el lugar. Ya cerró este lugar producto del hallazgo de una persona muerta quien habría caído preliminarmente desde un sexto piso, según las primeras diligencias que se han hecho en curso, y donde inicialmente se estaba investigando esto como un denominado suicidio. Pero a la luz de los antecedentes que hasta ahora se han ido manejando, por ahora no se descarta que haya intervención de terceras personas, por lo que ustedes también señalaban, Humberto. Hasta el momento se habla de algunas heridas cortopunzantes que presentaría este cuerpo. Se trata de una mujer adulta preliminarmente. Se está aún corroborando la información, por un lado, que ha recabado en este caso la autoridad Carabineros, y también lo que se pueda constatar con testigos o también algunos vecinos, porque esto ocurre justamente al lado de un edificio. Para aquellas personas que van subiendo hacia el oriente por Santa Isabel, al llegar a calle Carmen, doblando a mano derecha, se está registrando este procedimiento. Para tener una referencia, entre calle Argomedo y Santa Isabel, por Carmen es donde ocurre este hecho, y que se reporta a eso de las 13 horas aproximadamente, con lo que ustedes decían, el hallazgo de una persona que cae desde una ventana de un sexto piso aproximadamente, según lo que se ha estipulado, y que en principio se hablaba de una situación que podría revestir condiciones para determinarlo como un suicidio. Por el momento eso no se ha determinado, tampoco se ha descartado, pero a la luz de ciertos antecedentes que ahora se manejan, que tienen que ver primero con la supuesta intervención de terceras personas, es decir, este cuerpo, esta persona no cae simplemente de forma natural desde un sexto piso, sino que hay una persona que claramente tuvo una intervención para aquello, y segundo y más relevante, que presentaría varias heridas cortopunzantes atribuibles a un arma blanca. Por eso que por ahora, en ese caso, la tesis o la hipótesis de un suicidio podría ir perdiendo fuerza, no así el eventual homicidio, que por ahora se está también cotejando como información, pero que claramente todo esto va a devenir en un trabajo que ya está haciendo Carabineros en el lugar, primero cerrando el perímetro para poder garantizar la seguridad del entorno, y también para que no se estropee, como se dice en jerga policial, el sitio del suceso. Ahora bien, después, una vez que ya se logre tener más antecedentes, deberá la Fiscalía en este caso determinar si es que la propia policía de Carabineros, quien ya se posicionó acá, continúa con las diligencias de este caso, o bien, entendiendo por las características de esta situación, podría perfectamente ser la Brigada de Homicidios de la PDI. Todavía eso no ha quedado zanjado, puesto que está esto en pleno desarrollo, se siguen haciendo diligencias, y aquí será clave el testimonio de los vecinos, más allá de lo que es habitual en este tipo de casos, que es la recopilación de antecedentes o de cámaras de seguridad en el entorno que pudieran dar alguna luz de lo ocurrido. Aquí muy importante va a ser el relato de los vecinos, sobre todo si es que esto, por ejemplo, tiene que ver con la intervención de terceras personas, si es que aquí confirmamos que se trata de una mujer la víctima fatal, y si es que, por ejemplo, habrían denuncias o no de algún caso de violencia que se haya reportado acá. Todo eso va a tener que ser acá corroborado y finalmente investigado por ahora por Carabineros, así que cualquier cosa les vamos a estar ampliando más sobre este caso. Sí, vamos a quedarnos atentos con esas imágenes en directo de lo que está ocurriendo ahí en el centro de Santiago. Permanecemos alerta, cualquier información nueva volvemos contigo, Nicolás. Muchas gracias por la información. Estas imágenes cuando son las 2 de la tarde con 23 minutos, es momento de hacer un corte, pero al regreso se... Y esto es sorprendente, una familia fue víctima de una encerrona anoche en la comuna de Maipú y fueron amenazados con una subametralladora con mira láser. Finalmente, los delincuentes no pudieron llevarse el auto gracias a la ayuda de los vecinos. Gabriela Segura nos va a contar más mientras revisamos las imágenes. Gaby, sorprendente es la cantidad de delincuentes que se bajan de dos autos, tengo entendido, de alta gama, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, Gaby.
Hola, muy buenas tardes. Claro, se habla de 8 a 10 delincuentes aproximadamente los que abordan a esta familia que iba rumbo a su hogar y que se había detenido para poder dejar a una persona. Se estaban despidiendo cuando son abordados por estos sujetos que se trasladaban en 2 vehículos. Como bien lo vemos en las imágenes, la intención de los antisociales era llevarse el vehículo. Sin embargo, una de las pasajeras se baja rápidamente, ingresa hasta el pasaje, específicamente Raquel Ortega. Esto ocurre en la intersección con los Presidentes para poder pedir ayuda también a los vecinos que estaban al interior. Ellos, por supuesto, comienzan a activar las alarmas, llamar la atención, gritar para así evitar que los delincuentes pudiesen cumplir su cometido. Además, el chofer del automóvil de las víctimas, en este caso, choca a uno de los vehículos en los que se desplazaban los delincuentes, que al verse prácticamente acorralados frente a esta situación finalmente escapan del lugar sin lograr llevarse el vehículo. De todas maneras, el testimonio que da tanto la familia afectada como también los vecinos es bastante impactante. ¿Por qué? Por el poder de fuego que tenían estos delincuentes. Se hablan de que estaban por una parte con esta subametralladora con mira láser, además de pistolas e incluso con armas cortopunzantes para poder amedrentar y amenazar a esta familia que justamente les decía yo se iba desplazando rumbo a su domicilio. Todo esto queda en las cámaras de seguridad, donde se puede ver también el actuar de estos delincuentes que logran finalmente escapar de este sector, pero se está realizando toda la investigación pertinente para poder dar con su paradero. Todo esto porque se genera por una parte todo este shock, este trauma a esta familia que fue víctima, así como también a los vecinos que señalan que lamentablemente no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características, que además hay que considerar que a pocas cuadras, a solo 2 cuadras de donde ocurre este hecho, es donde fue víctima Alberto Abarza, el deportista paralímpico, también del robo de su vehículo, por lo cual esta situación tiene bastante preocupados y alarmados a los vecinos de este sector de la comuna de Maipú. De hecho, se estaban realizando, por supuesto, todas las diligencias, se estaba tomando el testimonio de ellos, además del apoyo audiovisual que pueden aportar las cámaras de seguridad de los vecinos de este sector, que han visto cómo esto ya termina siendo el único mecanismo de defensa frente a estos hechos delictuales que, según relatan, no solo ocurren en horas de la noche, sino que también a plena luz del día. Nosotros pudimos conversar con la víctima de este violento robo. Yo les decía, una de ellas baja, pide ayuda a los vecinos que también, gracias a su valiente actuar para tratar de defender, muchos simplemente gritando, tirando objetos hacia el exterior, trataban de evitar que los delincuentes pudieran cumplir su objetivo. También conversamos con vecinos de este sector respecto a la situación de delincuencia que ocurre. Escuchemos parte de sus palabras. Nos intercepta un auto y detrásito otro y se bajan de los 2 vehículos, el primer tipo que se baja con metralleta, los demás con pistolas. Y ahí agarran a mi suegra, la acorralan contra el auto, apuntan a mi suegro para que se baje, a mí también me forcejean. Y en eso no puedo recordar mucho más. Yo me metí al pasaje que está al frente y empecé a gritar con mi cuñada que por favor nos ayudaran, ayuda, y ahí salieron todos los vecinos a socorrernos con palos. Van a haber sido como 10 personas con metralleta, pistola, y no, fue terrible. Ahí empezamos a salir los vecinos, pero muchos ya después se quedaron atrás de la reja porque como estaban con pistola, metralleta y todo, mejor uno no sale a arriesgarse. Cuando voy llegando al lugar, llegué hasta ahí como hasta el árbol, vi que estaban todos armados. Entonces ahí me devolví a buscar el teléfono para llamar a Paz Ciudadana, llamar a Carabineros. En eso empezaban a salir todos los demás vecinos y ella como que ellos se vieron como especie acorralados, me imagino que ellos, y salieron arrancando. ¿Era un grupo grande? No, sí, eran 2 autos. De los 2 autos bajaron llenos. La preocupación fue tal de los vecinos que trataron de intervenir de cierta manera que incluso nos relataban tuvieron que tirarse al suelo ante el peligro inminente de que estos delincuentes pudieran hacer uso de las armas de fuego que portaban para poder amenazar a esta familia con la intención de robarse su vehículo, cosa que no logran, pero de todas maneras sí se llevaron algunas pertenencias de esta familia, como los teléfonos celulares, entre otros artículos. Además, de acuerdo al testimonio de los vecinos, ellos dividieron
revisan una luz. Muchos pensaron que podría haberse tratado de una baliza, incluso pensaron que podía ser un vehículo policial. Sin embargo, esto por supuesto está en materia de investigación, ya que, como bien les comentaba, se está indagando el uso de armamento largo con mira láser. Esta investigación, de acuerdo al Ministerio Público, la tomó la Policía de Investigaciones, que ya levantó la primera evidencia y también los testimonios correspondientes para dar con los paraderos de estos delincuentes y poder identificarlo y, por supuesto, detenerlo. Escuchemos qué fue lo que dijo la Policía de Investigaciones respecto a este caso. Bueno, se recepcionó una denuncia en un cuartel jurisdiccional de nuestra institución, donde señala que una familia a bordo de su vehículo se encontraba en la intersección que estamos acá en Los Presidentes con pasaje Raquel Ortega, donde fueron abordados por al menos 8 sujetos que se trasladaban en 2 vehículos distintos, los cuales descienden de este y premunidos con armas de fuego tipo pistola y una subametralladora con dispositivo láser, proceden a intimidarlo, ¿cierto? Intentando sustraer su vehículo, no logrando dicho objetivo, solamente sustrayendo teléfonos celulares y dándose a la fuga en dirección a otros puntos de la comuna. Aquí va a ser clave, además del relato que puedan aportar los vecinos, que de manera muy activa también trataron de repeler este robo, también las cámaras de seguridad donde se puede apreciar el actuar de estos antisociales, así como también los vehículos en los que se desplazaban, que están siendo investigados por parte de la Policía de Investigaciones. Y de ese caso nos vamos a la comuna de La Pintana, donde ocurrió un hecho sencillamente insólito, a eso de las 13 de la mañana, cuando un delincuente que se desconoce los motivos estaba escapando aparentemente de la policía. Él estaba recorriendo los techos en la población El Castillo cuando uno de estos techos se termina cediendo. Eso no es lo más grave, ya que él cae justamente encima de una lactante de tan solo 29 días de edad que se encontraba dormida. Fueron los familiares de esta guagua que alertan a Carabineros que este sujeto de 32 años estaba en ese lugar. Se logra su detención, se encuentra también entre sus pertenencias un arma blanca, mientras que este menor de tan solo 29 días es trasladado hasta un centro de salud y luego hasta el hospital Padre Hurtado, producto de las lesiones. De todas maneras, su estado de salud es reservado, pero de acuerdo a los antecedentes que se entregaron es que estaría fuera de riesgo vital, aunque bajo observación producto de toda esta situación que se genera, lo decíamos, en horas de la madrugada. Habló Carabineros respecto a esta situación, escuchemos qué fue lo que comentaron. Como usted dice, la lactante tiene 29 días de nacida, por lo cual inmediatamente personal de Carabineros presta auxilio a la víctima, trasladando a la lactante hasta un centro asistencial donde es atendida por personal médico. Momentos que se le encuentran haciendo los exámenes de rigor, de tanto de radiografías como neurológicos. Momentos se encontraría fuera de riesgo vital y no con lesiones de gravedad. El sujeto en cuestión mantiene un amplio prontuario policial con detenciones por robo con intimidación, hurto, daños, amenaza a personal de Gendarmería y amenaza a personal de Carabineros. Como bien les decía, esta lactante se encuentra fuera de riesgo vital, sin embargo va a continuar siendo monitoreada en un recinto de salud, producto de esta situación bastante insólita y, por qué no, grave, luego que este delincuente cayera desde el techo donde se encontraba escapando este sujeto con un amplio prontuario policial que aparentemente se dedicaba a robar a las personas, amenazándolos con arma blanca, y que mientras huía de la policía escapando a través de los techos es cuando cae lamentablemente encima de esta bebé. Sí, tremendo, ¿no? Pudo ser mucho peor, afortunadamente, salvo lesiones. No corrió riesgo vital, pudo haber sido una tragedia, evidentemente. Gabriela, muchas gracias y vamos a seguir atentos también con la primera noticia que tiene que ver con este asalto frustrado. Afortunadamente, sabemos que las autoridades instan a no tomar la justicia y no defenderse por nuestras manos, pero un grupo de vecinos afortunadamente pudo salvar a esa familia. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Gaby.